Dios le bendiga, Dios le guarde. Le hablamos de dónde te rescató Jesús. Y hoy vamos a tener una entrevista con uno de los participantes más especiales que tengo la oportunidad de traer aquí al podcast de dónde te rescató Jesús. Un pastor, evangelista, doctor en la teología y escritor de muchos libros. Y en este día vamos a tener al pastor Johnny Colón. Usted cuéntenos, pastor, ¿cómo se encuentra? Bendiciones. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias al Señor nos encontramos muy bien, muy agradecidos del Señor de poder compartir con ustedes en este podcast de donde te rescató Jesús. Pues bienvenido, Pastor Johnny. Sabemos que está desde el estado de Texas y queremos darle la bienvenida. Sé que usted también es pastor de una congregación allá en Texas. Así que quiero que le dé ya a la audiencia, así, sin preámbulo más ninguno, un poquito de dónde usted conoció al Señor, cómo usted llega a los caminos del Señor. Amén, claro que sí, como bien dijiste, pues Dios nos da la bendición de junto con mi amada esposa, la pastora Gloriby Sánchez, de pastorear Casa de Restauración y Milagros aquí en la ciudad de Killeen, Texas. Amén. Y pues mira, soy natural de Guayama, Puerto Rico. Llegué tarde a los caminos del Señor, pero desde muy pequeño, ¿verdad? Digo yo tarde en cuestión de edad, porque Dios no llega Dios no llega temprano ni llega tarde, sino que Él siempre llega en el tiempo correcto, pero conozco al Señor a través de mi abuelita, lo conozco ya, tenía aproximadamente 25, 26 años, amén, no empiecen a sumar y a restar, ¿verdad? Pero gracias, ¿verdad? A esa abuelita que siempre me inculcaba el temor al Señor. Conozco al Señor a la edad de 26 años más o menos, pues es que yo tengo mi experiencia personal con el Señor, pero ya desde pequeño mi abuela siempre, ¿verdad?, me inculcaba lo que era la existencia de Dios, la importancia de buscar a Dios y de tener a Dios, más que buscarlo, de tenerlo en el corazón de uno. Y cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia la primera vez que usted conoce al Señor? Pues mira, fue en un momento bien oscuro, un momento bien bajo en mi vida, donde, ¿verdad? Pues yo fui policía en Puerto Rico, tuve la Guardia Nacional de Puerto Rico, y fue en un momento bien bajo en mi vida, donde estaba sucumbido en el alcohol, aún siendo policía, estaba sucumbido en las drogas, y en un momento donde yo entendía que ese era mi estilo de vida, de que mi estilo de vida era por 8 o 12 horas vestir un uniforme y luego de eso estar sucumbido, ¿verdad? Pues en lo que era el alcohol y las drogas. Y en un momento de esos días estaba yo manejando frente a lo que es el estadio Roberto Clemente Walker allá en Carolina. Y hay una necesidad bien grande en mí y sale de mi corazón, ¿verdad? La frase, Señor, yo quiero servirte. Y en ese momento, pues, cuando yo hacía esa confesión de la necesidad de nuestro Señor Jesús, asimismo el enemigo comenzó a trabajar en mi mente, a decir, no puedes hacerlo, no estás en una iglesia, tú tienes que estar en una iglesia para hacer esa confesión. Y recuerdo que desde pequeño mi abuelita ponía una estación, ¿verdad?, que se llama Radio Revelación, que antes estaba localizada en mi ciudad natal de Guayama. Y yo me recordaba el número de la estación, ¿verdad? Y voy directamente cuando hago esta confesión, yo llorando y secándome las lágrimas con la pelea de cómo va a ser que yo estoy diciendo eso, un hombre como yo, un hombre independiente, un hombre como yo voy a estar diciendo esto. Y me conecto a esa emisora y mira si Dios es tan detallista que cuando yo me conecto y estoy teniendo estas peleas internas en cuanto a si servirle a Dios, si en realidad buscar esta estación. En Puerto Rico hay una ley que cada hora las emisoras de radio tienen que identificarse ante el público. Y cuando yo llego a esta emisora, el DJ que estaba, que es un gran amigo, gran locutor de una emisora cristiana aquí ahora, ¿verdad? Se trasladó a Texas, de Fusión Radio, Eddie Joel Martín, un hombre muy conocido en las comunicaciones cristianas, identifica la estación y dice, estás escuchando Radio Revelación, identifica y dice estas palabras, y tú que estás en el auto,
que crees que no puedes aceptar al Señor porque no estás en una iglesia, si puedes, estaciónate con calma y repite esta oración conmigo. Y esa fue la manera en que yo tuve mi primera experiencia con el Señor, porque era exactamente lo que yo estaba viviendo, era exactamente, yo tenía una pelea en que si busco la estación, si no puedo aceptarlo porque no estoy en una iglesia, y Dios es tan detallista y tan amoroso que a través de él y Joel, pues Dios me dice esas palabras. Y así fue pues mi primera experiencia de que, wow, Dios es real, Dios existe y Dios viene al rescate nuestro, ¿verdad? Cuando uno está pasando por los momentos más oscuros de nuestras vidas. Esa fue mi primera experiencia con Dios. Qué hermoso testimonio, porque hay muchas de las audiencias que probablemente la única conexión que van a tener con el Señor es a través de esta entrevista, escuchando este testimonio. Y es de gran grado y honor escuchar de que todavía hay herramientas que Dios está poniendo en nuestras manos para llegar a aquellos que necesitan del Señor. Eso. Y después que ya usted conoce al Señor y lo acepta así, cuéntenos cuál ha sido esta pequeña, bueno, no pequeña, grande jornada, porque hasta donde ahora está su ministerio, ¿cómo usted llega a este ministerio? Pues mira, desde hace más de 20 años, Dios había hablado a mi vida acerca del pastorado. Cuando yo comienzo los caminos del Señor, Dios me permite el privilegio de estar al lado de grandes hombres de Dios, ¿verdad? De líderes conciliares, de maestros de escuela bíblica, de personas de trayectoria. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pues el ministerio evangelístico, pero Dios utiliza a una pastora y me habla del ministerio pastoral. Y yo le digo a Dios, le digo, Señor, yo no tengo problema en hacer tu voluntad, pero si tú me dejas, permíteme experimentar lo que es el ministerio evangelístico antes de yo ser pastor. Y por la gracia y la misericordia de Dios, pues Dios me permite experimentar el ministerio evangelístico por 16 años. Dios me da la oportunidad de viajar, ¿verdad?, a Alemania, de estar en Ámsterdam, en diferentes lugares de Europa y aún, ¿verdad?, dentro de lo que es la milicia, ¿verdad? Tuve 15 años en lo que es el ejército de los Estados Unidos, y Dios me permitió viajar a muchos lugares donde Dios me permitió llevar la palabra del Señor. Dios me permite llegar a lugares como El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, dentro de los Estados Unidos. Dios me da la bendición de poder predicar su palabra. Y para el año 2019, por ahí 2017, 2018, 19, pues ya sentía, ¿verdad?, en mi corazón de que lo que le llaman el avión de evangelista estaba a punto de aterrizar. Seguía ministrando, seguía viajando. México, Dios nos dio la oportunidad por su gracia de llegar, de 3 veces poder ir a México a ministrar su palabra. Pero antes de llegar al pastorado, ¿verdad?, porque no es color de rosa en el ministerio, pasé una transición bien importante en mi vida, bien oscura, donde pues por poco tomo la fatídica decisión, ¿verdad?, de quitarme la vida. Pero Dios en su intervención divina pues no lo permite, y Dios comienza a trabajar conmigo, y ahí es que donde Dios empieza a aterrizar lo que es el avión evangelístico. Y quizás muchas personas que van a estar viendo dicen, wow, pero un evangelista que predica la palabra de Dios está a punto de tomar esa fatídica decisión. Sí, porque aunque yo iba a la iglesia, participaba en el ministerio, predicaba, el trabajo y las faenas del diario vivir empezaron a consumirme el mayor de los tiempos. Yo seguía creyendo al Dios de lo imposible, seguía marcando todo encasillado, checking the box, ¿verdad? Iba a la iglesia, predicaba, lloraba, me comunicaba con Dios, pero en realidad estaba dejando que la faena del diario vivir consumiera mi vida, hasta el punto de que por poco, ¿verdad?, tomo esa fatídica decisión. Y ahí, cuando estoy a punto de hacerlo, llega pues mi esposa y me encuentra, ¿verdad?, en ese estado.
y ella pues automáticamente me lleva al hospital de veteranos, donde allí pues estoy internado por una semana y lo único que tengo es a Dios, tengo mi Biblia conmigo y ahí Dios comienza a trabajar conmigo, Dios comienza a sanar muchas áreas de mi vida, Dios comienza a dejarme ver de que aunque estaba yendo a la iglesia, estaba sucumbido en los afanes diarios y el enemigo pues había tomado ventaja de eso. Pues cuando salgo de ese lugar, mientras Dios trabaja conmigo, Dios está trabajando acá, ¿verdad? Es un testimonio que después ya contará de dónde me rescató Jesús. Dios está trabajando también con mi esposa, la pastora Glory B, y de ahí pues nace lo que es un programa que nosotros tuvimos por varios años, un café con Dios, donde Dios nos permite empezar a predicarle a las personas de diferentes tipos, ¿verdad?, de temas que afectaban al creyente. Y en el proceso de eso, la gente pues nos comienza a llamar los pastores de un café con Dios. Todavía éramos evangelistas, pero las personas comienzan a llamarnos los pastores de un café con Dios. Y de ahí entonces diferentes pastores que nos conocían a nosotros, diferentes evangelistas, pero que no se conocían entre ellos, Dios comienza a usarlos para dejarnos saber, mira, ya llegó el tiempo de pastorear, ya llegó el tiempo de abrir casa a Jehová. Y luego de unas vacaciones familiares explota el COVID. Y en medio del COVID, en medio de cuando estaba empezando el COVID, Dios nos manda a abrir casa. Y para nosotros pues se nos voló la cabeza porque le decíamos a Dios, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Porque todas las iglesias, el gobierno, todo lugar está cerrando y tú nos mandas a nosotros abrirte casa. Pero nos movimos en fe. Dios nos permite, ¿verdad?, levantar una bella iglesia aquí en la ciudad de Quilín. Amén. Y aquí estamos trabajando para el Señor y próximamente, ¿verdad? Pues ya a principios de marzo vamos a la República Dominicana para oficialmente recibir e inaugurar la primera hija de lo que es Casa de Restauración y Milagros. Qué hermoso escuchar que aún siendo creyente y que muchos a veces no lo piensan, pero que el creyente, aunque llegue a los caminos del Señor, no va a pasar situaciones, pero qué bueno que a través de un proceso, algo mucho mayor Dios tenía con ustedes para ahora mismo ver ese fruto y ver esa casa de restauración y milagro. Y sé que adicional a la casa de restauración y milagro, usted tiene otras cosas que nos puede contar que usted ha ido trabajando, unos libros que han tocado a sin números de personas con mensajes como para los creyentes y como para los que no son creyentes, que lo ayuda a reforzar muchas cosas. Así que cuéntanos de esos libros que usted tiene por ahí. Pues mira, Mili, dentro de todos mis procesos, Dios me entrega una nueva pasión. Dios me entrega, ¿verdad?, la pasión de escribir, la pasión de plasmar de diferentes formas las experiencias vividas en mi vida, ¿verdad?, y en la vida de nosotros como ministerio. Y pues los primeros 2 libros que escribí se llama, tengo una gran pasión por desarrollar líderes, por la enseñanza bíblica, por la palabra, ¿verdad?, por hacer que otras personas amen lo que a mí me enseñaron a amar, que fue la palabra de Dios. Dios me permite en un principio escribir 2 libros, ¿verdad?, que uno se llama Crisis de Carácter en el Liderazgo Cristiano. Y también a la misma vez escribo un libro acerca del discipulado. Me encanta discipular, me encanta enseñar, me encanta levantar líderes, empoderarlos a través de la palabra para que se levanten y sean útiles, ¿verdad? Y luego de escribir esos libros hubo como un silencio, ¿verdad? Y Dios vuelve nuevamente a recordarme que me quiere escribiendo. Y actualmente pues, tengo alrededor de 9 libros que ya Dios me ha permitido escribir, entre ellos uno que toca mucho mi corazón, que se llama Resiliencia Espiritual en Tiempos Difíciles, donde este libro podemos ver cómo es posible mantenerse resiliente en Dios, en Cristo Jesús, aún en los tiempos más oscuros de nuestra vida, donde doy herramientas
¿verdad? Bíblicas para que nos van a poder fortalecer en los momentos oscuros de nuestra vida a través de la palabra. Dios me permite escribir un libro que se llama El Camino del Pastor, un libro de liderazgo y sabiduría espiritual, y es más una guía para guiar con amor y fe en comunidades contemporáneas, ¿verdad? Porque en la iglesia del siglo XXI, Dios me permite escribir otro libro llamado El Llamado Pastoral, herramientas espirituales para ejercer el llamado. Libros como El Poder Transformador de la Oración, libros como El Dios que sana las heridas, basado en el Salmo 147, un libro que gracias a Dios el feedback que he obtenido de las personas es que verdaderamente a través de este libro el Espíritu Santo ha podido llegar a esas áreas donde a veces en el proceso de sanidad interior de las personas no se atreven o no saben cómo abrirle la puerta a Dios para que Dios sane totalmente sus corazones, para que ellos puedan ser eficientes en el llamado de Dios. Tengo un libro que se llama Soy joven pero sirvo. Es uno dirigido a nuestra juventud, en que no, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud, sino que enseñarle a la juventud que ellos pueden ser jóvenes y ellos pueden ser útiles, que son útiles, ¿verdad? En el reino de Dios. Y tengo uno que se llama El Poder de Perdonarme a mí mismo. Es un camino de sanidad, identidad y libertad en Cristo Jesús. Y el último, ¿verdad? Que escribí fue que cuando Dios me permite terminar el doctorado en consejería cristiana, la tesis que yo escribo y se la presento, ¿verdad?, a la universidad, pues la convierto en un libro, y es La importancia de la consejería cristiana en las iglesias del siglo XXI. Y he estado bien ocupado haciendo eso. Estamos trabajando en lo que es la capellanía, trabajando en lo que es el evangelismo local, y estamos bien ocupados expandiendo, ¿verdad?, el reino de Dios aquí en el lugar donde Dios nos ha permitido establecernos. A mí no, me alegra mucho escuchar que también enfocó una parte hacia la juventud, porque siempre a veces dejamos una parte de que el joven también, que está también batallando con situaciones en las iglesias, y más en estos tiempos, que le demos también como maestro que es, y como pastor y como líder, le dé un espacio también para discipular también a la juventud, que es muy importante. Y que sé que muchos de ellos estarán viendo este podcast, porque sé que hay una necesidad grande en ese ámbito de la juventud. Y quería preguntarle, sé que todos tenemos siempre un versículo que nos llena, que nos ha mantenido, que nos da esa mano amiga durante todos los procesos. Siempre Dios nos recuerda, este es tu palabra para tú obtenerla como tu bastón durante procesos. ¿O cuál sería? Yo sé que usted debe de tener mucho, pero ¿cuál sería ese versículo que siempre lo ha tocado? Pues mira, verdaderamente el versículo que a mí, que yo digo que es mío, mi versículo, es el versículo que dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y quizás muchas personas le dedican esos versículos a otras personas que les han hecho daño, pero para mí ese versículo significa que no importa, puede ser el enemigo, puede ser lo que sea que hayan tratado de hacer para destrucción, Dios siempre se va a encargar de, la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor conforme al propósito por el cual han sido llamados. Y lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo convierte para bien. Y hay una promesa de Dios, ¿verdad?, para sus hijos, y es que no importa lo que el enemigo, la vida, otras personas traten de hacer en tu contra, cuando Dios lo convierte para bien, ellos mismos van a tener que ver la bondad de Dios en tu vida. Y así ellos van a tener que ver, el enemigo intenta algo para mal, pero el enemigo va a ver cómo Dios lo transforma para bien, y el enemigo se va a quedar viendo cómo Dios me bendice
aún en medio de lo que yo pueda estar pasando. Por eso me llama mucho la atención y hago ese versículo mío siempre: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque no importa lo que yo pueda estar pasando, yo sé que al final del día Dios me va a dar la victoria. Yo sé que los que me desean mal van a tener que ver cómo Dios me va a bendecir si me mantengo firme, ¿verdad? Porque eso no es una licencia tampoco, ¿verdad? Para uno hago lo que sea y Dios no. Manteniéndome firme en la palabra, Dios siempre nos va a dar la victoria. Y por eso ese versículo para mí es impactante y lo he hecho mío en mi vida. Amén, eso es hermoso y es uno también de mis capítulos más hermosos de los Salmos. Ese es uno de los más poderosos que ha llevado conmigo. Quería preguntarle, yo sé que a pesar de tantas hermosas palabras que ha dicho y que muchos mensajes importantes para las personas, ¿hay algo que, basado en lo que usted ha experimentado, que usted le gustaría llevarle a la audiencia, un mensaje de parte suyo que usted le exhortaría, que estén pasando por lo mismo que usted está pasando o que usted ya pasó, pero usted quiere exhortarle de que hay esperanza más y que usted le gustaría decirle a esa audiencia, un mensaje de su parte? Mira, basado, ¿verdad? En todo lo que yo he experimentado en la vida, ya sea, ¿verdad? Cuando estuve en los deployments con el ejército, las veces que estuve al borde, ¿verdad? En esos ataques, en esos momentos, de que yo sé que Dios me cubrió de la muerte, basado pues en lo que testifiqué en el momento oscuro donde quería quitarme la vida. Cuando yo sumo todas esas cosas y cuando yo evalúo en cómo es posible que yo esté todavía en el día de hoy aquí hablando con ustedes, llevándole testimonio, solamente yo tengo una explicación. Y esa explicación se llama Dios. Esa explicación se llama Jesús. Y que hay esperanza en Jesús. A veces nos ahogamos, ¿verdad? Y no minimizamos las situaciones, ni no tratamos de minimizar, ¿verdad? La temporada que las personas puedan estar viviendo, una temporada amarga, una temporada donde quizás las personas se sientan que ya no tienen salida, que quizás se sientan que ya no pueden más. Yo quiero compartir con esas personas en esta, ¿verdad? A través de este testimonio de que nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Que cuando quizás tú piensas que ya no hay posibilidades, nuestro Dios es el Dios de las posibilidades. Que cuando quizás tú piensas de que lo has hecho todo y no has alcanzado nada, qué bueno que te diste cuenta de que tú no puedes hacerlo, pero nosotros le servimos a un Dios que sí puede. Y ese Dios de lo imposible, ese Dios que es experto de hacer las cosas en el momento cuando nosotros pensamos que ya no podemos, ese es el Dios que, como lo hizo conmigo, que me libró de la muerte, me libró de quitarme la vida y me ha liberado de un montón de otras cosas. Es el mismo Dios que puede levantarte, que puede ayudarte a que tú sigas caminando. Es el mismo Dios que dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que no perdamos nunca la fe y la esperanza en que nuestro Dios no está ajeno a lo que nosotros podamos estar pasando. Quizás pareciese que en el silencio Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios nos hizo una promesa. Dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios está atento, Dios está al tanto de lo que tú puedes estar pasando. A veces es difícil, en medio de nuestra situación, de nuestra temporada, de nuestro dolor, poner nuestra confianza puesta en Él, pero yo te aseguro que Él está al tanto y Él puede ayudarte y Él está dispuesto a hacer lo que Él tenga que hacer para que tú puedas salir victorioso de tu problema. No pierdas la fe nunca. Amén, qué poderosa palabra para todos aquellos que sé que en estos tiempos están pasando muchas situaciones difíciles y esa palabra les será, mira, un refrigerio para sus corazones. Quiero decirles también que así tomo la oportunidad para aquellos que no tienen una casa donde ir a adorar, donde ir a orar y estar obviamente conjuntos en una congregación, en una familia. Cuéntenos, pastor, ¿dónde usted se encuentra ubicado allá en el estado de Texas? Y Pues mira, su dirección de su iglesia.
Amén. Estamos en la 502 West Jasper Road, en la suite 506A, y en Killeen, Texas, Casa de Restauración y Milagro. Cuando llegue allí a Botanical Plaza, solamente mire los letreros allí y usted va a ver allí este letrero de Casa de Restauración y Milagro. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 7 de la noche para nuestro tiempo de oración, y a las 7:30 formación y discipulado. Y los viernes tenemos cultos variados, cultos de jóvenes, de niños, noche de palabra. Así que venga a adorar al Señor junto con nosotros. Permítanos servirle, amén, con amor y ser de bendición a su vida. Amén, hermoso. Y sé que porque yo soy una parte de esas hijas que salió de ahí, de esa casa bien hermosa. Sé que he escuchado por ahí, me enteré que ustedes están haciendo mucha ayuda en lo que es la República Dominicana. Sé que han ido allá a misionar y han llevado un ministerio de misiones. Y cuéntenos un poquito, antes de terminar esta entrevista, de estas grandes misiones que han hecho como iglesia, que han ido allá a la República Dominicana y han brindado ese amor y también han suplido. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pues mira, si hay algo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el corazón de Casa de Restauración y Milagros, son las misiones. Y Dios nos ha dado la oportunidad de tener una gran misionera con nosotros, la hermana Omaira, ¿verdad?, que cariñosamente la gente la conoce como la Bori. Es nuestra misionera, ¿verdad? Y a través de ella Dios nos ha permitido llegar a la República Dominicana, donde Dios nos ha permitido bendecir familias, ¿verdad? Con comida. Dios nos ha permitido llegar a unas escuelas de niños de edad de bajos recursos, a poder darle ropa, chancletitas, bultos escolares y bolsas de comida, ¿verdad?, para su familia. Y a través de eso, pues Dios ha abierto la puerta para entonces tener una presencia permanente en Higüey, República Dominicana. Y pues como te contaba, ahora a principios de marzo, la pastora y yo vamos a ir a la República Dominicana a reconocer, ¿verdad?, y a recibir esta iglesia hija de Casa de Restauración y Milagro. Allá la pastora Rosa María pues va a estar a cargo, ¿verdad?, junto con su esposo, de la obra en Higüey. Así que estamos de fiesta, porque no solamente Dios nos permite llegar a ese lugar, sino que también nos permite extender nuestras estacas. Este año nuestra iglesia, el lema es año de expansión, y Dios pues nos ha bendecido y estamos expandiéndonos a Higüey, a la República Dominicana. Amén. Así que ya pues prontito verán por ahí en las redes el anuncio oficial, los flyers, y estarán pues conociendo mucho más de lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Amén, eso está tremendo. Y todo aquel que se quiera apuntar para ayudar a esta obra, que también se comunique con la Iglesia de Restauración y Milagros, que yo sé que ustedes lo van a recibir, cualquier ayuda que quieran aportar y ayudar para esa misión. Y quería decirle, pastor, que no quiero cerrar la entrevista porque sé que hay alguien que a través de esta cámara, a través de este podcast, necesita escuchar una oración, y me gustaría cerrar esta entrevista con una oración para todos aquellos que yo sé que, así como usted, como escuchó a través de la radio en aquel momento, hoy hay alguien que necesita escuchar esa oración. Así que me gustaría que usted dirija esa oración, porque sé que hay alguien que está escuchando que necesita esa oración que le llegue. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Tú conoces los corazones, Padre amado, de nuestros amigos, nuestras amigas que van a estar escuchando, Señor, esta entrevista, Señor, que se ha hecho para tu gloria y tu honra. Padre, te pedimos, Señor, que como lo hiciste conmigo en el momento más oscuro de mi vida, en el momento, Señor, donde yo mismo creía que yo no tenía cambio, que yo no tenía esperanza de algún otro estilo de vida, ahí llegaste tú a rescatarme, Señor. Tú me rescataste de la depresión, tú me rescataste de la soledad, tú me rescataste del suicidio, Dios mío. Padre amado, Señor, y tú llegaste con tu amor, con tu Espíritu Santo, Señor, a impactar mi vida de una manera que hasta el sol de hoy, Señor, todavía me sigue impactando, Señor. Padre, pero tú eres un Dios, Señor, que tú llegas a todas las personas que buscan tu rostro. Padre, si hay alguien, Dios mío, que está viendo esta entrevista, que piensa que no hay solución, que piensa
que no hay cambio de vida, Padre amado, para lo que ellos están viviendo, o si hay personas, Padre mío, que el enemigo ha puesto, Señor, el quitarse la vida como la única solución, Señor, Padre, declaramos vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre mío, que la muerte y el Hades, Padre mío, no tiene control ni autoridad sobre la vida de tus hijos, Dios mío. Y declaramos, Padre amado, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú te llegas a ellos, tú los amas, tú los abrazas, Padre amado, y que tú impactas sus corazones, Señor, y que tú les dejas saber, Señor, que hay vida nueva en Cristo Jesús, Señor. Yo te pido que tú los transformes, que tú los abraces y que ellos puedan sentir, Señor, esa esperanza que tú nos das a través de tu Hijo amado Jesús, Padre amado. Oramos, Señor, para que tú, Dios mío, Señor, te hagas real en sus vidas y los impactes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por esta oportunidad, por su tiempo, por venir a compartir aquí en nuestro podcast de Donde te rescató Jesús. Fue de gran grato y honor tenerlos aquí con nosotros. Sé que prontito, coming soon, otra entrevista con la pastora Glory B, así que no se lo pueden perder. Gracias a todos por sintonizar de Donde te rescató Jesús. Denle like, denle share a todas nuestras plataformas digitales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, donde también transmitimos nuestro podcast. Así que muchas gracias, pastor, nuevamente. Amén. Y bendiciones a todos. Los vemos pronto en nuestro próximo episodio de Donde te rescató Jesús. Abrazos, Dios me los bendiga a todos. Abrazos. Amén.